comprensión de las incidencias ayer frente a la negativa del Senado de la República a la consulta propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En un hecho absolutamente inédito, los senadores tuvieron que contener y calmar al ministro del Interior, quien estuvo a punto de agredir físicamente al secretario general del Senado, quien se abalanzó, arrebató un papel, profirió gritos, dando un mensaje absolutamente equivocado sobre lo que debe ser la separación de poderes, el respeto por la dignidad del Congreso y el respeto por los votos de los congresistas. Este episodio no tenía un antecedente en el Congreso de la República. Si no lo atajan, hasta le hubiera pegado, según dicen quienes estaban ahí. Las imágenes que circularon, los videos que se pudieron escuchar muestran cómo el senador Germán Blanco y la senadora María José Pizarro tienen que proteger al secretario del Senado frente a la andanada furiosa, a la andanada de ira del ministro del Interior. Y esto lo decimos porque debe haber un llamado a la mesura, al respeto a las instituciones y sobre todo a la separación de poderes. Independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre la consulta, el primer llamado a respetar la dignidad del Congreso es el propio ministro del Interior. Son los funcionarios, son quienes reciben un mandato ciudadano para representar a todos los colombianos. De manera que este episodio debe servir para que se apacigüen las almas. Debe servir para que el señor ministro del Interior se apacigüe, se tranquilice, respete la decisión que se ha tomado. Si quieren interponer unas acciones, están en todo su derecho. Si quieren hacer unas acusaciones, bien lo pueden hacer, nadie se los va a negar. Pero si proclaman la paz total tiene que empezar por el respeto, por las formas, por la aceptación democrática frente a una derrota. Y lo estoy diciendo frente al ministro del Interior, pero aplica también para cualquiera. Aplica para quienes investidos de funciones públicas insultan, agreden con la palabra, agreden con sus mensajes al presidente o a los ministros. Esto es un camino absolutamente peligroso para el país. ¿Qué pasó ayer? ¿Ya hubo disturbios en Bogotá? ¿Qué pasó ayer? Por la noche se presentaron disturbios en unas zonas. ¿Qué pasó ayer? Se caldea el alma colectiva en un país violento. De manera que prudencia. Este es un debate democrático. Gran cubrimiento hizo ayer nuestro compañero Daniel Jerez. Estuvo en la primera fila, no se perdió una sola de las incidencias de lo ocurrido. Tuvo en primicia las declaraciones del presidente del Congreso y los saludo esta mañana. Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal, don Juan? Muy buenos días. Pues sí, como usted lo señala, el gobierno tal vez sufrió su peor derrota hasta el momento en el Congreso de la República, luego de que esta consulta popular se hundiera en la plenaria del Senado con una votación de 49 contra 47. Hemos preparado una historia, don Juan, de lo que ocurrió ayer en la plenaria del Senado, tanto al momento de la votación de la consulta como lo que ocurrió después, don Juan. Daniel, señor, casi le pega el ministro Benedetti a Diego González. Completamente inaceptable lo que ocurrió con el secretario general del Congreso, Diego González. Si no se interponen María José Pizarro tranquilizándolo y Germán Blanco de alguna manera haciéndole escudo a Diego González, cualquier cosa hubiera podido pasar. Cualquier cosa hubiera podido pasar, don Juan, y es que les tocó, incluso vimos también al senador Honorio Enríquez tratando de calmar al ministro Armando Benedetti porque estaba bastante alterado, porque
que él denuncia que se cambió un voto, que el secretario de manera deliberada cambió un voto. Vamos y le hago esa pregunta y ahora escuchamos su crónica. ¿Sí o no? ¿El secretario del Senado cambió un voto? Por supuesto que no. No cambió ningún voto. ¿De qué senador se habla frente a ese pretendido cambio de voto? Se está hablando del senador Edgar Díaz de Cambio Radical, don Juan. ¿Y qué dijo Edgar Díaz frente a su voto? Edgar Díaz se pronunció a través de su cuenta en redes sociales, en X, diciendo que su intención siempre fue votar que no la consulta. Don Juan, es que no podía votar de otra manera. El partido Cambio Radical había tomado una decisión de bancada y cuando se toman decisiones de bancada es obligatorio obedecer esas decisiones de bancada. Vea lo que dijo Edgar Díaz. Dice: mi voto público y por decisión de bancada siempre fue no. Así algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado, hundiendo esta innecesaria consulta. Le hago esta pregunta con todo respeto. ¿Es verdad o es mentira lo que dice el ministro Benedetti, que el secretario general del Senado cambió ese voto? El secretario general del Senado no cambió ese voto, don Juan. Don Daniel, ¿es verdad o es mentira? No, es mentira. Es mentira. Entonces, si dicen que cambiaron el voto de Edgar Díaz dice: yo siempre iba a votar en contra porque hay una votación de bancada que me obliga. Aquí hay una primera acusación que es supremamente complicada. ¿Por qué le dicen al país que un senador cambió un voto si el propio senador dice siempre iba a votar negativo? Lo segundo, que es delicado y complejo, están acusando al presidente del Senado de haber interrumpido la votación de manera ilegal. Usaron toda clase de adjetivos para decirle al país que aquí había habido un fraude. Malandrines. Que aquí fue la palabra que utilizó el ministro del Interior. No, y dijeron que había habido un fraude, que se habían robado la votación. Pregunta: ¿el presidente del Senado podía tomar esa decisión de acuerdo con la ley quinta y con el estatuto que rige el manejo de una plenaria? Sí, don Juan, la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, le da plena facultad al presidente de la corporación, en este caso al senador Efraín Cepeda, de abrir el registro cuando él lo considere pertinente después de agotada la discusión y de cerrar el registro de la votación hasta 30 minutos después de haberse abierto el registro. Eso es lo que dice textualmente la ley quinta. Es decir, cuando dice hasta 30 minutos, no quiere decir que lo tenga que dejar abierto 30 minutos. Puede cerrar en el minuto 1 o 30. 3, exacto. Puede cerrarlo en el minuto que quiera y es completamente legal. Abrieron el registro y los senadores que estaban en el recinto votaron. Por supuesto que sí. ¿De quién es la culpa de que no esté un senador en el recinto? De ellos mismos, que no estuvieron, como en el caso de Marta Peralta, que no estaba en el momento de la votación. Marta Peralta no estaba en el momento de la votación. No estaba en el recinto. No, señor. ¿De quién es obligación estar en el recinto? De Marta Peralta. Entonces, segunda pregunta. La acusación sobre el manejo fraudulento de la votación, de acuerdo con los expertos que usted consultó sobre el manejo de la ley quinta, lleva a concluir que Efraín Cepeda ¿podía o no podía cerrar la votación? Sí podía cerrar la votación a los 3 minutos, como evidentemente lo hizo. Es que aquí, y estas preguntas para Daniel son fundamentales para entender lo que ocurrió. Cada persona puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la consulta. Cada persona pudo haberla querido votar a favor o en contra. Cada persona puede valorar políticamente si la oposición acertó o se equivocó negando la consulta. Todas esas opciones son válidas. Alguien puede decir, hombre, la oposición acertó porque le evitó a Colombia gastarse 750.000 millones y anticipar la campaña presidencial del petrismo. Otra persona puede decir, se equivocó porque torearon a Petro y ahora le da pretexto para salir. Esas son valoraciones legítimas. Lo que no puede suceder es que le digan al país que se robaron una decisión, que engañaron al pueblo con una decisión, cuando esa decisión se tomó en derecho. Que cada uno valore lo que quiera sobre la consulta, pero que monten al país en la narrativa de que se robaron la elección ayer es supremamente peligroso. Repito, ya hubo disturbios ayer en Bogotá.
Ya hubo disturbios, ponen en peligro a la ciudadanía en su conjunto. Ahora, que la oposición asuma los costos que tiene haberlo hundido o que coseche los frutos de haberlo hundido. Pero las dos acusaciones, una, que cambiaron un voto, el propio senador del que se trataba la disputa lo desmintió. Edgar Díaz. Edgar Díaz, el senador de Cambio Radical. Y dos, que hicieron trampa porque no podían cerrar la votación. También los expertos dicen el presidente del Senado tenía todas las facultades. Que faltaban unos senadores por llegar. Eso no es culpa del presidente del Senado, eso no es culpa sino de los senadores que no estaban. ¿Por qué no llegó la senadora Marta Peralta? Así ha funcionado históricamente, William, la votación en el Congreso. Votan los que están. Ya veremos en los análisis si le hicieron un favor a Petro negando esta consulta o si la oposición le prestó un servicio grande al país evitando gastarse esos 750.000 millones y anticipando la campaña. Pero de ahí a que se vuelva normal que un ministro se mande con esa agresividad física y verbal contra el secretario del Senado y que se vuelva normal que tienen que ponerse hasta los senadores del gobierno a evitar una agresión, no puede ser. La policía tuvo que entrar, Juan, en ese momento. Varios oficiales de la policía, acompañados de agentes que estaban resguardando el Congreso de la República, tuvieron que entrar al Senado, al recinto del Senado, a controlar a los senadores y al ministro del Interior. Y lo último en estas consideraciones es: el presidente siempre dice es que ganamos las elecciones. Perdón, los senadores también están ahí elegidos. Entonces, los votos para el presidente valen y para los senadores y representantes no valen. Es una votación apretada. Todo lo que dijimos ayer sucedió, una votación por voto finish, pero en este momento, y lo decimos con todo respeto por todos, tiene que haber mesura, tiene que haber serenidad. No pueden agredir a los rivales, porque si no terminamos como los congresos de esos países de opereta, donde cada votación termina en un round de boxeo, donde los unos les cascan a los otros. Así no puede ser. Daniel, su crónica de ayer. Bueno, don Juan, le contaba que pues esta es la peor derrota que sufre el gobierno nacional en el Congreso de la República desde que empezó, por supuesto, la administración del presidente Gustavo Petro. Usted hablaba muy bien, don Juan, de lo que ocurrió al principio o cuando termina la votación, que intentan rodear al secretario general Diego González antes de que diera el veredicto final sobre el resultado de la consulta. Pues escuchemos qué fue lo que pasó y cuál fue el alboroto que se generó precisamente cuando iba a dar el resultado de la votación. Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Se ha cerrado el registro, señor presidente. Le pido me permita. Se ha cerrado el registro. ¿Tienes anotado al senador Edgar Díaz? Señor secretario, anuncie la votación. A Díaz. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. No. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Ahí escuchamos, don Juan, este momento fue bastante tensionante, ya que el secretario Diego González, como lo escuchamos, él se equivoca y dice que el senador Edgar Díaz de Cambio Radical había votado por el sí, pero en realidad él votó que no y él corrige, por supuesto, la votación, porque es que la votación fue de manera manual. Eso no es ilegal tampoco, don Juan, y obviamente equivocarse también es de humanos. Por eso el doctor Diego González lo que hace es que efectivamente cuando ve a Edgar Díaz que le hace señas de que él votó que no, que su voto era por el no, él corrige la votación y ahí lo escuchamos y queda en el registro que Edgar Díaz votó que no. No obstante, ahí viene... Que yo ahí claro, no veo discusión. Nada. Si están discutiendo si al senador Díaz le cambiaron el voto y el senador dice yo voté no, mi bancada votó no, entonces que no armen un tropel donde no existe. Ahí y escuchamos ahí, don Juan, usted lo escuchó, ahí el mismo secretario corrige y él certifica no, votó por el no y lo anota manualmente que votó por el no. Entonces, primer cargo, que voltearon el voto de un senador. Es un cargo falso, no es verdad.
De hecho, adelante, Daniel. Nosotros tenemos, don Juan, la foto de la hojita que estaba anotando el secretario general, en donde dice precisamente que la votación había sido por el no. De hecho, no hay ningún tachón en la votación que la nota manual. La votación de Edgar Díaz fue por el no. De esto se agarra el gobierno, específicamente el ministro Armando Benedetti, para denunciar que hubo fraude y advertir que va a presentar denuncias penales. Esto dijo el ministro del Interior. En que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y es la acción mía airada. Trampa y fraude fue lo que ocurrió. Ahí estaba el ministro del Interior, le respondió a Diego González, por supuesto, el secretario general. Dice que es completamente falso que se haya presentado un fraude y que él actúa en derecho y que está dispuesto a presentarse ante la justicia cuando interpongan estas denuncias penales en su contra. Esto dijo. Eso no es cierto y además es una declaración temeraria. En ningún momento se agregó un voto. ¿Cómo agregar un voto y quitar uno cuando estaban todos allí? Están las cámaras, están los videos, no tendría yo más que decir que lo meramente legal, y es que el secretario no vota. ¿No es cierto entonces que hubo fraude, secretario? No, nunca. Nunca hubo fraude, dice Diego González. Don Juan, una de las mayores quejas, y ya lo comentamos al principio, del gobierno y del pacto histórico, es que la votación tan solo duró unos cuantos minutos. Para ser exactos, duró alrededor de 3 minutos. Don Juan, duró el registro abierto y que por eso pues no se habrían dado supuestamente las garantías para la votación de esta consulta popular. Pero lo cierto, don Juan, es que allí no hubo nada ilegal, porque el presidente del Senado es quien, según la ley quinta del Congreso, que es la que reglamenta el Congreso, tiene la potestad de abrir y cerrar el registro cuando así lo determine. Consultamos a expertos, como lo acordamos, don Juan. Guillermo Giraldo, él fue muchísimos años secretario de la Comisión Primera del Senado. Veterano, es experto. El experto en manejo de ley quinta, que manejó todas las reformas constitucionales, todo lo que se tramitó en la Comisión Primera por años en el Congreso. ¿Qué dice? Es experto en el manejo del reglamento del Congreso. Escuche lo que nos dijo. El artículo 130 de la Ley Quinta de 1992 dice: cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el presidente de la corporación o comisión quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado, sin exceder de 30 minutos por votación. Sin exceder de 30 minutos por votación. Y le preguntamos también pues, si eso quiere decir que es necesario o es obligatorio dejar 30 minutos abierta la votación. Y dice Guillermo Giraldo, por supuesto que no. No es necesario. El presidente tiene la potestad de dejar abierto el registro, ya sea 1 minuto, 3 minutos o los 30 minutos que manda la ley. ¿Qué tal como votaron, por ejemplo, la primera ley de financiamiento en los artículos que se votaban en bloque? Con esa teoría habían tenido que gastarse por lo menos 2 días votando cada media hora cada artículo. ¿Usted recuerda cómo lo hicieron? Los artículos tal y tal y tal y tal y tal y tal se someten en bloque, se va a abrir la discusión, anuncio que está abierta, se cierra la discusión, lo aprueban y un pupitrazo. Entonces, en ese momento sí les parecía que el reglamento funcionaba. Repito, otra es la discusión de si la oposición acertó o si se equivocó con esa decisión. Pero el tema del fraude es supremamente delicado porque es una acusación que perturba la legitimidad del Congreso. Los 2 argumentos sobre el fraude, que alteraron el voto del senador Díaz, mentira. Segundo, que no se podía manejar la sesión como se abrió y como se cerró, tampoco es cierto. Sí, y el tercer argumento que manifiestan es que, don Juan, ahí viene lo que ustedes mencionaban de la senadora Marta Peralta. Nosotros hablamos con ella. Ella denuncia que no hubo garantías por parte de la mesa directiva del Senado. El pacto histórico apela a la decisión, tan pronto se hunde la consulta popular, el pacto histórico apela a la decisión para que nuevamente se intente realizar esta votación tal y como lo pidió el presidente Gustavo Petro. Pero la senadora Marta Peralta, quien no votó porque no estuvo presente, ella anunció que va a acudir a una acción de tutela. Ella dice que todo pasó muy rápido. Ella estaba impedida, don Juan, para votar el punto anterior, que era el revivimiento de la reforma laboral, y por eso no se encontraba en el recinto. Aquí está la explicación que ella da. Que habíamos senadores que en el punto anterior nos habíamos declarado impedido y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Nosotros iniciaremos las acciones pertinentes porque la mesa directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, no nos dieron las garantías.
Ahora, don Juan, hay una discusión ahí y es la siguiente. Pero un momento, sí. Si anuncian que se va a abrir la votación, ¿ella por qué no entró? Don Juan no estaba, es que no estaba en el recinto. ¿Dónde estaba? Tampoco estaba. No se sabe. No se sabe. Ella dice que no alcanzó a llegar, que ella se sale porque anunciado que se retiraba. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que eso ocurra? Y en gracia de discusión 49-47, que hubiera entrado la senadora Marta Peralta, quedaban 49-48. Sí, hubieran ganado igual por un voto. Hubieran ganado, igual el gobierno hubiera perdido. Sí, totalmente de acuerdo, don Juan. Y las apelaciones de decisiones de plenaria, es un gran debate. La mayoría de los senadores consideran que la máxima instancia frente a esos temas es la propia plenaria. De acuerdo, es la máxima instancia en esa corporación. O sea, no se puede apelar. Está claro que no se puede apelar. Pues es que no le puedo asegurar que no se puede apelar porque eso hay que hacer un estudio jurídico y están en eso precisamente, William. Y ahora le meto otro ingrediente al asunto y es, ¿se puede o no se puede apelar una decisión sobre la autorización de un mecanismo de participación ciudadana? Don Juan, es que esto no era la votación de un proyecto de ley, esto era entregar o no un concepto de viabilidad sobre la realización de un mecanismo de participación ciudadana que es la consulta popular. Entonces hay una discusión sobre si se puede apelar o no ese tipo de decisiones. Hay gente que dice que no. Y quedan abiertos varios interrogantes. Hay quienes dicen que la vuelvan a presentar. El presidente Gustavo Petro en su alocución incluso abre esa ventana. ¿La puede volver a presentar? Vamos a consultarle a los expertos. Muchos opinan que no porque ya fue negada y una vez negada no la pueden revivir. Claro. Otros dicen, pero Juan, por lo menos el no presidente, con las mismas preguntas. Ese tal vez es el punto, porque es que el presidente también dio pistas de que van a vincular preguntas relacionadas con la reforma a la salud. Si modifican las preguntas, podría tener el argumento el gobierno nacional de que está presentando una consulta diferente. 6:24. Una ronda de opinión rápida. Profesor Fernando Quijano, ¿se equivocó o acertó la oposición? Totalmente, vivimos un momento, don Juan, donde lo que menos queríamos era que la consulta popular fuera el comodín político o el ancla política para desatar el debate electoral que se avecina. Pues yo creo que el gobierno ganaba con A y con B. Con A si pasaba la consulta popular y con B porque le daban un argumento para hacer lo que hicieron. Citar a las calles, a las protestas. O sea que el gobierno está ganando porque igualmente está recurriendo siempre a su modo, citar en las calles a una protesta. Don William Calderón. Se acertó totalmente el Senado de la República con esta decisión, Juan, de hundir la consulta popular. Primero, porque le quitó una bandera política que era la que pretendía instaurar el pacto histórico y el gobierno nacional para adelantar la campaña presidencial de 2026. Segundo, porque el país se ahorra 760.000 millones de pesos más o menos, que era lo que costaba esta consulta, cuando está alegando que no tiene plata, por ejemplo, para los subsidios y las becas de los estudiantes en el ICETEX. Y tercero, porque le quita toda sombra de duda a lo que son los intereses del gobierno nacional de si deben o no pasar las reformas sociales en el Congreso de la República. Ahí quedó revivida la reforma laboral. Por tanto, si el propósito del gobierno era la reforma laboral, la tiene viva en el Congreso de la República. Lo otro era pura campaña política. Don Santiago Ángel, ¿acertó o se equivocó? Yo creo que esto es pues un acierto del Congreso de la República, pero además hay que entender esto, cómo surge y cuál es el origen. Y el origen es que el gobierno nunca quiso ceder a negociar y a concertar con los actores privados y con los otros congresistas la reforma laboral. Esa es la razón fundamental por la que la reforma del gobierno se hunde, porque el gobierno estaba determinado a que tenía que salir la reforma de su proyecto original sin ningún cambio, sin ninguna modificación, y para eso justamente está el Congreso de la República. Yo creo que esto no le sale bien al presidente en las calles, porque lo que me parece es que además es una consecuencia de la forma en la que el presidente ha tratado al Congreso, decirles a los congresistas HPs, utilizar la palabra revocar, insultarlos cada vez que sale a la plaza pública, y un escenario en el que pueda generarse violencia. Holman Morris estaba trinando hoy una convocatoria a un paro nacional. Si se genera violencia, al presidente eso no le funciona en la campaña. Sabe que a mí me parece que lo de la consulta popular o la consulta laboral, como lo llamamos algunos, era lo de menos.
es simplemente mantener el clímax político de confrontación, y se le dio un papayazo. 6:27, mientras Daniel Jerez seguía minuto a minuto lo que ocurría en el Congreso, nosotros tenemos en la FM, en Noticias RCN, un enviado especial de nuestros medios a China, en la gira del presidente de la República. Juan Camilo Blanco, ¿cómo se vivió esta caída